Hola, ¿cómo estás? Tengo tiempo pensando cómo compartirte esta experiencia de vida mía. Uno tiene que vivir a veces ciertas experiencias para trascender y llegar a unir los complementos de lo que es la vida dual. Hace más de un año, en septiembre del 2018, decido elegir el camino de entrenamiento para correr. Corro y me siento satisfecha, encuentro entrenamientos y para mí fue maravilloso porque empecé a trascender lo que es poder correr con una agilidad y sin problema. Entreno septiembre, octubre, noviembre y corro 5 kilómetros el 7 de diciembre aproximadamente del 2018. Fue maravilloso porque cerré con una energía, con una motivación y me sentía muy completa. Resulta que el 11 de diciembre tengo un piquete en el jardín de mi casa. No se me hizo nada peculiar, simplemente acudí a lo que siempre suelo acudir, remedios naturales. No se nos hacía normal a mi esposo y a mí y seguimos con los procesos naturales. Resulta que las cosas no se curaban de una manera natural, entonces recurrimos a la medicina convencional y tampoco. Entonces el doctor dice que tenemos que sacar una biopsia de la parte dañada, de la parte afectada. Y pues eso logro hacerlo a partir de, creo que fue la fecha del 2 de enero. Nos dan el resultado de la biopsia y no es nada. Obviamente quiero entender que cuando se saca la biopsia era para descartar una posibilidad de una situación de salud conocida por todos como el cáncer. Desafortunadamente viéndolo desde un punto de vista no es eso, porque pues no se resolvía el asunto. Afortunadamente no fue eso, porque seguimos indagando, no es algo como lo conocíamos dramáticamente como un cáncer, entonces seguimos viendo a ver qué más sucedía. Tengo síntomas donde en enero yo ya no puedo correr. Yo empiezo a sentir una agitación, un cansancio que ya no se me hacía que era normal, al punto tal que terminó en la cama. No podía hacer nada, no podía hacer mi vida, no podía moverme. Literal, no tenía energía, no tenía ganas de vivir. Resulta que no es normal. Mi esposo se empieza a preocupar, no sabíamos qué hacer, hasta que, sin hacerte un cuento largo en ese sentido, optamos por irnos a un diagnóstico con un doctor especialista porque los dolores de las muñecas y de los tobillos eran muy intensos, sumando con un cansancio y una fatiga muy fuerte. Entonces, vamos con ese doctor en Monterrey y ese momento donde estoy con él me da 3 posibilidades de diagnóstico. Sin meterme en esa situación, te digo el diagnóstico al final. El diagnóstico que él me determina en ese momento es Lyme. En ese momento preciso yo no tenía idea muy, muy concreta, estudiada de lo que era. Medio había oído quién lo había tenido, simplemente no entendía qué me estaba pasando. Me pongo a estudiar y mi esposo y yo somos muy rápidos para resolver esto y pues tomamos la decisión de ver qué clínicas había. Mi hermana menor estaba pasando por lo mismo, el mismo diagnóstico, nada más que ella lo había tenido con tiempo antes. Entonces yo empiezo como a indagar dentro de lo que es mi profesión, qué es lo que está pasando, qué lealtades familiares hay, qué sucede porque mi hermana menor, porque yo como hermana mayor, qué está sucediendo en nuestra historia familiar, qué está sucediendo en nuestra memoria genética. Realmente no entendíamos.
Y yo en lo personal, a la hora que me pasan las dos clínicas, leo una que es la de Reno y leo otra que es la de San Diego, y la que va más conmigo es la de Reno porque es más medicina natural, es cuestiones de medicina china, hasta saber si energéticamente ciertos medicamentos son los mejores para ti. Entonces optamos por ese remedio. Aunado a esto, yo ya había investigado que en Alemania estaban utilizando ese método. Llegamos a Reno el 15 de abril. El tratamiento fue bastante duro, bastante fuerte, donde te someten a temperaturas el cuerpo, porque se sabe que con la temperatura es una reacción natural del sistema inmunológico, donde te está ayudando a combatir cualquier cosa que haya. Todos sabemos, es bien conocido, que cuando te da una enfermedad, te da calentura, sea una gripe o lo que sea. Me gustó comentar esto, hago un paréntesis, por la situación que estamos viviendo. Sí, creo que va hilado a lo que estamos viviendo cuando son cuestiones de salud, cuestiones del cuerpo, y qué mensaje nos está mandando el cuerpo y quién es susceptible. ¿Por qué a cierta gente le da el coronavirus y hay gente que no? Porque a gente le da Lyme y a gente que no. Porque hay gente que lo manifiesta y gente que no. En el momento que yo estoy ahí en Reno, paso por cosas muy importantes. De entrada, lo primero que me pasa es no me sentía identificada. Veía todo tipo de sintomatología, veía cosas graves, como desde que te llegaba al cerebro. Yo ya había estudiado que era, el doctor de Alemania había dicho que si le hubieran preguntado hace 10 años qué era peor, el cáncer o el Lyme, este doctor dijo que hace 10 años era el cáncer, hoy decía que el Lyme. Yo no sabía si esto me beneficiaba o no, porque entre más información tienes, a veces más te empiezas a sugestionar. Pero a mí me sirvió, porque entre más leía, menos me identificaba. Y cuando llego yo a Reno, no me identificaba, algo sucedía. Era como un desprendimiento del cuerpo, era como estar ahí y no ser yo quien estaba ahí, pero sí era yo. Era como si fuéramos dos. Y también viví la experiencia de trascender el dolor. Eran dolores muy fuertes del cuerpo, pero ya sabía lo que era estar en cama y no poderme levantar. Entonces teníamos que vivirlo, teníamos que trascenderlo, yo tenía que salir de eso. Y trascendí el dolor. Llegué a un momento en el que me rendí a Él y dije, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Son momentos en los que tienes que soltar el cuerpo, dejar ir y soltar todo aquello que quizá te está trayendo esta experiencia, aunque son beneficios, aunque son gratitudes, aunque son bendiciones. Pero nosotros elegimos cómo vivir ese momento. Y yo elegí soltar, dejar ir y meditar. Y meditar en cada instante, en cada momento que yo llegaba a la canalización. Eran canalizaciones diarias. Eran las calenturas diarias. Y teníamos que estar ahí, y fueron más de 30 días continuos. Y digo teníamos porque estábamos mi esposo y yo, y estaba también mi hermana menor con su esposo. Fue una unión que aparte dices, las dos, y nosotras viviendo una experiencia juntas de este síntoma, de esta situación de salud especial. Van pasando los días y terminamos el tratamiento. Termino y llego a mi casa, me dicen que tienen que pasar 3 meses. Yo no volví a sentir esa fatiga crónica. Nunca más la he vuelto a sentir. Después de eso, voy como con una mejoría. El doctor de Reno me decía, tranquilos, vamos, a los 3 meses va a ver el cambio. Efectivamente, yo ya no volví a sentir nada desde que fue ahí, pero a los 3 meses fue como algo ¡fum! Esos 3 meses es agosto. En septiembre yo estaba viajando a Europa, donde estábamos 3 semanas caminando y viajando, donde dices, o sea, yo estoy como si nada me hubiera pasado. Seguí viviendo, seguí trascendiendo, y en noviembre me llega la notificación donde yo podía asistir a un retiro, a un curso de Joe Dispenza,
donde se supone que para poderte haber inscrito tenías que haberlo hecho con muchísimo tiempo. Yo un mes antes me estaba llegando la notificación de que había espacio. Y no nada más eso, en esa semana fui elegida para los que van a sanar, porque el week long de Joe Dispenza que hace en Cancún, te escogen, habemos gente que vamos a sanar y habemos gente que somos elegidos para ser sanados. Fue algo trascendente. Viví la experiencia del contacto con mi cuerpo, del contacto con el vacío, del contacto con el más allá, del desprenderte, del dejar ir. Y yo hoy te digo, dentro de mi estudio, dentro de mi especialización, había dolores en las muñecas, había dolores en las manos y conecté con papá y conecté con trabajo. Había dolores en los pies, había dolores en los tobillos y conecté con mamá. Trascendí el dejar de ver opuestos, femenino, masculino, mamá, papá, integré a ambos. Integré la historia de atrás, la historia de mi árbol, porque mi mamá tuvo Parkinson. Indagué dentro de mi interior, fui más allá de mi alma, donde exprimí aquel dolor que quizá había vivido mi madre. Trascendí el dolor, trascendí lo que era la enfermedad, con esa conexión de mi cuerpo y sobre todo con la acción de lo que era y lo que dicen que es el Lyme, la imitadora perfecta. Y dije, deja de imitar. Deja de imitar a madre, abuela materna, abuela paterna. Deja de imitar aquello que tú quieres seguir y que tú no vas a copiar a alguien más, porque el lugar que tú ocupas, nadie lo va a ocupar, como dicen las constelaciones familiares. No puedo suplir a nadie y no puedo ponerme en el lugar de nadie. Yo soy yo. ¿Y qué elijo ser? Y gracias a Lyme, yo elegí dejar de imitar a alguien más. Hacerme consciente y integrar que era un gran regalo el que me estaba dando la naturaleza. Mi primera familia, donde yo quiero ser yo y llegar a lograr hacer mi misión y mi propósito. ¿Cómo lo logré? Integrándolo el todo, llegando a la unicidad, no rechazando nada. Porque la dualidad y el lugar a trascender para llegar a la unidad es eso, unión. Donde no dejar atrás la sombra, la oscuridad, lo que le tenemos miedo. Que cuando hacía las meditaciones en diciembre de Joe Dispenza, yo decía, el vacío, la oscuridad, sí, ahí llegar y tocar, como dice Carl Gustav Jung, la sombra. Tocar lo que no queremos ver. Hoy te digo, gracias a Lyme, llegué a un punto donde he trascendido el cuerpo, he trascendido los opuestos, he trascendido y he llegado a mi lugar, a mi centro, a mi corazón, a conectarme con mi corazón, a la congruencia del ser y sobre todo, con esto, compartir, darle al otro todo lo que yo he aprendido y he trascendido. Y hoy te digo, sí, se puede liberar y soy Lyme free. Sí se puede, porque nosotros tenemos todo para podernos curar, sea la situación de salud que estés viviendo. Se puede, nosotros tenemos toda la capacidad y todas las herramientas. ¿Y cómo? Te recomiendo que lo integres todo con la meditación diaria. Meditación diaria que te llevará a tu centro, a tu conexión con tu cerebro único, que te llevará a la unicidad y la integración de los complementos o polaridades, como le dice mucha gente, para volver aquí y poder llegar allá con el todo, para que todos encontremos este amor incondicional, un amor de amarnos a nosotros, amar a todo sin condiciones, integrando. Gracias, espero que te sirva, porque lo hago con todo mi corazón. Nos vemos para la próxima. Suscríbete a mi canal.